vamos a hablar un poquito sobre el manejo del estrés. Bueno, obviamente, pues, tal vez no sobra decir, bueno, en la época que estamos pasando es una situación pues un poquito complicada como país, como planeta, como todos estamos involucrados. Yo creo que no hay nadie que se salve en este momento de lo que está viviendo el mundo. Por lo tanto, consideré importante abordar un poquito este tema, refrescar esos conceptos de manejo del estrés. Sé que algunos de ustedes los han escuchado, ya los han inclusive estudiado. Para mí, pues es un privilegio que ustedes nos se sigan uniendo gente, nos acompañen hoy. Entonces vamos a empezar un poquito. No voy a enfocarme mucho en la historia del estrés ni nada de esto porque en realidad se lo pueden googlear. Aquí la idea es desarrollar un poquito más las herramientas que puedo tener hoy a disposición para poder de una u otra manera. Podemos comer porque no puse el video. Ok, Solo aparece el nombre. hola Karen, buenas noches. Eh, Buenas noches, Karen. Nada más para pedirle que por favor se puede silenciar el micrófono. Gracias. No se preocupe. Gracias. Entonces, lo que queremos es generar un poquito de herramientas que nos puedan facilitar, pues llevar un poquito más esta situación que estamos pues teniendo, recordando a los que vienen entrando que las preguntas las vamos a dejar para el final y mantener los micrófonos apagados para evitar ruidos externos. Bueno, otra indicación, por favor, es que voy a ir periódicamente preguntando cómo vamos del 1 al 10, siendo 1 que casi no logré explicarme bien, entonces volvemos a repetir lo que no se haya explicado bien, o 10, que vamos perfecto y continuamos con el tema. Si calculamos que hay un 7, un 8, entonces seguimos. Si ya alguien me dice, no, 6, entonces ahí nos devolvemos para retomar la explicación. A ese momento, a esa pregunta, pueden abrir los micrófonos y responder, por favor, a la indicación. Bueno, muchachos, un poquito de la historia. Básicamente, pues el estrés no es algo nuevo. Se establece que en 1950 este médico Hans, que era húngaro, hace un estudio en un hospital y a diferentes pacientes con diferentes patologías, donde él determina que indistintamente de la patología que tenía el paciente, había un factor en común que era como la ansiedad, pues algo de desesperación, de impaciencia en los pacientes que estaban encamados, estaban hospitalizados en ese estudio. Entonces él empieza a hacer, a profundizar, a profundizar, a profundizar, y los pacientes le manifestaban que se sentían como oprimidos, como apretados. Entonces de ahí viene el nombre. En realidad el nombre en inglés es como stretch, como los pantalones stretch. Se traduce al español a estrés y básicamente lo que quiere decir es que la persona en este estado se siente como apretada. Entonces, a partir de ahí, en 1950, lo cual indica que la enfermedad tiene como enfermedad, digamos que ya legalmente, por poner un término, reconocida, tiene 70 años apenas. En términos de medicina es una enfermedad relativamente joven, pero eso no le ha impedido ser hoy por hoy, cuidado no la enfermedad que más incapacita gente, por lo menos en Costa Rica y desde la Caja del Seguro Social, donde tengo algo de conocimiento, es una de las enfermedades más incapacitantes que existen y que desgraciadamente en mucha gente no ve sus síntomas hasta que ya es tarde. No es que sea una enfermedad sintomática, sino que dependiendo de la persona, porque en todos nosotros es diferente, los niveles de estrés usted los va soportando o su cuerpo, su organismo se va acomodando a ciertos niveles de estrés hasta inclusive sentir que no está estresado. Entonces, básicamente es una reseña histórica pequeñita, tiene 70 años, fue descubierta, bueno, descubierta no, fue como estudiada oficialmente en 1950 y a partir de ahí pues ya se fue trabajando a nivel hospitalario y a nivel clínico. Una definición breve que dice aquí, que es una reacción física y psicológica, también que a partir de la incapacidad del cuerpo de adaptarse a las condiciones reales o imaginarias, lo cual provoca un desbalance en el proceso de homeostasis del cuerpo. El cuerpo tiene como un balance, entonces una situación externa, porque es muy importante entenderlo. El estrés se genera siempre de situaciones externas, muy pocas veces de situaciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una situación externa, como una presa, como un tráfico alto en carretera, empieza a generar estrés, pero la situación siempre está fuera de nosotros.
es también muy importante entender que el estrés como tal, el cerebro eh, produce sustancias químicas, entonces el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, como un mecanismo de defensa. Cuando el cerebro percibe una amenaza, y esto es, digamos, evolutivo, vamos, lo vemos desde la antropología, esto viene desde muy atrás, cuando el cerebro percibe una amenaza, el cerebro segrega sustancias químicas para darle fuerza o darle más energía a los músculos. ¿Cuáles músculos? Piernas y brazos generalmente, porque la reacción natural que el cerebro planea es huir de la situación que amenaza, o dos, pelear o enfrentarse a la situación que amenaza. Ahora, ¿qué decidimos hacer? Va a depender mucho de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay gente que se enfrenta a las situaciones y, por ejemplo, puede ser la discusión con una pareja, la discusión con un hijo, la discusión con un jefe, con un compañero de trabajo. Hay gente que no, hay gente que simplemente esa misma reacción lo hace huir y evitar la confrontación. Pero esto es natural y esto viene igualito, igualito, o viene dándose de la misma manera desde que éramos cavernícolas. Siempre me gusta poner el ejemplo de, digamos, cuando, imagínense que aquel, no sé, aquel cavernícola, ¿verdad? Cazando un diente de sable. Este hombre, al enfrentarse a ese animal, pues obviamente sus niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina se disparaban. ¿Por qué? Porque estaba frente a una amenaza. Entonces, ¿qué hacía él? Bueno, él o salía corriendo o peleaba. Exactamente la misma reacción pasa hoy con nosotros. Podemos haber evolucionado en muchos aspectos. Sin embargo, en este aspecto de nuestro cerebro, que es el que se llama como el cerebro, la parte reptiliana, seguimos estando exactamente igual que hace, no sé, de 3.000 años, 4.000 años atrás. Esa parte no ha cambiado. Y esto es un mecanismo de defensa que viene desde el cerebro reptiliano, como les digo, implica que es en automático. Uno no tiene la capacidad de evitar que esas sustancias se segreguen. Bueno, por lo menos yo hasta el momento no he leído nada donde usted pueda hacer algo para evitar que se segreguen. Lo que podemos eventualmente evitar es, o controlar más bien, es la reacción que vamos a tener a ese desenlace químico de nuestro cerebro y controlar nuestras acciones. Pero sí es importante esto, reconocer primero que viene de afuera. La mayoría de situaciones estresantes son externas. El estrés es producido por la segregación de sustancias químicas como una forma de reaccionar nuestro cuerpo, tanto fisiológica como psicológicamente, ante la incapacidad de adaptarse a lo que está pasando, que puede ser o real, como puede ser, no sé, que lo persigan a un perro, o bien empezar a imaginarse, como estamos pasando hoy, que si a mí me va a dar coronavirus o no me va a dar coronavirus, que si salgo me voy a enfermar, que si no salgo me voy a quedar en la casa y me voy a aburrir. Todo ese montón de pensamientos, de situaciones que no han pasado, nos empieza a generar una sensación de estrés. Entonces es muy importante tener presente la definición para irlo llevando más claro. Ok, del 1 al 10, ¿cómo vamos? Ahí pueden, por favor, indicarme con sus micrófonos. ¿Cómo vamos del 1 al 10? Bueno, señor 10, Leslie. todo claro. Ok, súper. 10. Gracias. Ok, ahora, por favor, quiero que reconozcan qué les estresa. Eso es muy importante. Bueno, evidentemente la situación de ahora a todos nos estresa, pero normalmente a ustedes, ¿qué les estresa? Si tienen papel y lápiz, por favor, apunten por lo menos 3 cosas que les vaya a estresar o que generalmente les estrese. Hay gente que, por ejemplo, les estresa la presa, el tráfico. Entonces, pueden apuntarlo. Hay gente que les estresa, no sé, un familiar. Hay gente que les estresa, no sé, el dinero. Entonces, es muy importante reconocer eso. ¿Qué me estresa? Apunten, por favor, ahí 3 cosas que les estresen. Vamos a dar unos menos de un minuto ahí para que apunten. Si de pronto no tienen lápiz y papel, pueden apuntarlo en su celular, no hay ningún problema. Ok, si alguien lo tiene, por favor, y lo puede compartir. Y no se preocupen porque a todos nos estresa algo, entonces, y a veces son cosas muy incomunes. Si alguien lo tiene que lo quiera compartir. Por ejemplo, a mí me estresa cuando llego al supermercado y no hay café que me gusta, entonces eso me dispone un poco.
Ok, alguno que quiera compartir. Vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Dice Jennifer, me estresa mi trabajo cuando tengo que presentar reportes en un deadline, o sea, con un tiempo determinado. Bueno, eso es muy buena, Jenny. Esa es muy, muy buena. Ok, no sé, Adriana, pueden usar el chat también. El chat aquí está disponible, lo pueden usar. Si quieren escribirlo por ahí. Ok. Es importante reconocer, si escribieron esas tres opciones o por lo menos las pensaron, pensar también un poquito qué de lo que me estresa está realmente bajo mi control. De pronto algunas cosas de las que yo estoy poniendo ahí que me estresan no están bajo mi control. Entonces, caemos al punto de que son situaciones que aunque por más que yo quiera eh, verlas como elementos estresantes, tengo que pensar primero de que esas situaciones yo no las puedo cambiar. Es como la gente que le estresa si llueve o no llueve. A usted no le estresa si llueve o no llueve, lo que le estresa es mojarse. Entonces la lluvia de pronto no va a tener mayor problema ni mayor culpa. Es mojarse o no llevar con que taparse. A usted le estresa la presa, a usted diría, pero de pronto no le estresa la presa, le estresa llegar tarde. Entonces, es ir como reconociendo un poquito qué me estresa y de lo que me estresa, realmente qué puedo yo controlar o qué no puedo controlar. Y si definitivamente no lo puedo controlar, pues ni modo, o sea, es hacer un poquito de autocontrol, ¿verdad? Y empezar a ver que realmente, por más que yo quiera que las cosas sean diferentes, eso no lo puedo controlar. Les cuento algo que a mí me pasa. Yo por mi trabajo, pues tiendo a andar mucho en autobús. A veces pasa que cuando tengo que esperar un autobús, por ejemplo, para San Carlos, desde aquí, desde la cual donde estoy, el bus en teoría tiene que pasar a las 5:30 de la mañana y el bus pasa a las 5:50 de la mañana, con un atraso de 20 minutos, lo cual implica que yo voy a llegar 20 minutos más tarde a para donde voy. Al principio, hace unos años, yo me estresaba. Yo decía, no, el bus me va a dejar y no sé qué, o el bus va a hacer llegar tarde y voy a llegar tarde donde voy. Y no era un estrés completo. Hoy, si el bus pasa tarde, yo cumplo con mi parte, llegar a la hora que tengo que llegar. Pero si el autobús pasa tarde, yo no puedo hacer nada. Simple y sencillamente lo que hago es comunicarme con alguien, con el que coordine hacia donde voy y avisarle, mira, el bus pasó tarde, 20 minutos, voy a llegar tarde 20 minutos, sepa que eso va a pasar, y a partir de ahí me desconecto. Dice Carolina, no lograr lo que me propongo, mucho que hacer, estudio, trabajo y hogar. Es otro punto importante, dice Caro. Aquí, Caro, básicamente lo que podrías pensar es si realmente lo que te propones, lo estás proponiendo tal vez en exceso, o es de las personas que quiere hacerlo todo de una vez, y priorizar qué es lo que realmente deberías estar haciendo primero para no tener mayor contratiempo. Joshua dice, las tres cosas que me estresan son mi familia, a veces, esperar o llegar tarde, el tema del tiempo y el dinero, aunque el dinero no debería existir, pero existe y nada que hacer. Correcto, perdón. Con el tema de la familia, pues es poco lo que uno puede hacer porque son personas diferentes a uno y siempre van a haber diferencias. Lo que tenemos que tal vez trabajar un poquito más es el tema de la aceptación, de que esas personas de pronto son así. Esperar o llegar tarde, bueno, eso también, yo no puedo controlar que la persona vaya a llegar en punto o vaya a llegar tarde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender y reconocer que si la persona que yo me quedé de ver tiene la tendencia a llegar tarde, pues aceptarla o definitivamente no dejar de quedar con ella a verme en algún lugar. Y el dinero, pues sí, el dinero en algún momento todo nos estresa, pero nos estresa sobre todo porque a veces no tenemos el suficiente orden como para que nos alcance todo lo que queremos con el dinero que logramos conseguir. Tenemos muchos trabajos en la universidad y las personas que solo pasan quejándose. Bueno, con muchos trabajos en la universidad, Adriana, es a veces cuestión de ordenar bien la agenda. Y con las personas que se quejan es cuestión de dejarlas de escucharlas o aceptar que esa persona es así. Y Karen Mora dice, no salir a tiempo por esperar a alguien. Ahí, Karen, básicamente usted no sale a tiempo porque usted decide no salir a tiempo, porque decide quedarse esperando. Perfectamente usted puede salir a tiempo y que la otra persona la alcance. Entonces, si nos ponemos a ver realmente las situaciones que nos estresan, son situaciones que nosotros nos permitimos que nos estresen, ¿verdad? Porque muy fácilmente, tomando el ejemplo de Karen, yo puedo decir,
A mí me estresa mucho que mi esposa me atrasa. Mi esposa no me atrasa, yo decido quedarme esperándola. Entonces, al final es mi decisión la que hace que yo me estrese, no la acción de ella. Eso es importante porque a veces le echamos la culpa a terceras personas de las decisiones propias y es muchísimo más fácil para uno descargar, por ejemplo, en la pareja, es que llegamos tarde porque usted siempre saliste tarde, que decir, yo voy a irme a la hora que quede de irme, porque así acordamos, y si usted no está listo o lista, ahí me alcanza o vemos qué hacemos. Pero más o menos como por ahí va la línea. ¿Ok? Siguiendo con esto, vamos a cerrar por aquí. Gracias por participar. Siguiendo con esta parte, bueno, ahí lo apuntamos. Existen dos tipos de estrés. Uno que se le llama el euestrés, que es el estrés positivo, el que nos, digamos, que nos inyecta o nos da la motivación para movernos, ¿verdad? Que de pronto puede ser ese estrés de organizar una fiesta de fin de año y que todo el mundo está, o una fiesta familiar, o el estrés de prepararse para un examen. Entonces, de esa preparación me hace a mí estar despierto, haciendo las cosas. El estrés positivo de casarme, por ejemplo, todos los preparativos, la ilusión, también nos agrega algo de estrés. O el diestrés, que es el negativo. Aquí es muy importante, estrés siempre va a haber. Mentira sería decirles que van a vivir sin estrés, eso no va a pasar, porque como hablamos al principio, es una reacción natural sobre la cual generalmente no tenemos control. Aquí el chiste es manejar y reconocernos qué nos estresa y cómo nos ponemos cuando nos estresamos. Además, entre el euestrés, que es el positivo, y el diestrés, que es el negativo, hay una línea muy delgadita. Les cuento algo que me pasó casualmente ayer. Yo andaba buscando una llave maya que no sabía dónde la había puesto desde hace como 4 o 5 días y resulta que ayer, hoy, a las 3 de la mañana, me desperté y dije, mae, sí, está ya en el bulto donde la dejé. Entonces, ya pensando en eso, ya por pensar en eso, yo me quedé despierto como 20 minutos yo, pero estará en el bulto, no estará en el bulto. Y si no está en el bulto, entonces inmediatamente me reconocí lo que estaba haciendo y dije, no, 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 si está en el bulto, va a estar a las 6 cuando me levante. Y si no está en el bulto, igual va a estar a las 6, igual no va a estar a las 6 cuando me levante. Me di media vuelta y seguí durmiendo. Entonces, es reconocernos básicamente y aprender a medirnos, a calibrarnos cuando estamos cayendo o pasándonos del euestrés al diestrés, ¿verdad? Para de pronto, si nos estamos yendo al lado oscuro, como tal vez podemos decirle, reconocerlo y devolverlo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se manifiesta el estrés en mi cuerpo? Todos los organismos son diferentes. Hay gente que, por ejemplo, le duele la cabeza, hay gente que se le va al estómago, hay gente que se le va a los trapecios, como decimos vulgarmente, se le sube el gorila, hay gente que se brota, hay gente que le da, se le brotan las espinillas, hay gente que le da colitis, hay gente que se contractura, hay gente que le da, que se muerde, digamos, cuando está dormido, como tiene un nombre esto, no me acuerdo, que va gastando los dientes cuando está dormido, ¿verdad? Que duerme con la quijada muy tensa. Hay gente que de pronto le duele muchísimo el estómago, la espalda. Entonces, dependiendo del cuerpo de cada uno, así son las manifestaciones. Hace 3 años, 4 años, yo tuve un evento masivo donde según yo estaba bajo control, todo estaba perfecto. Y resulta que eh, 1 o 2 días antes del evento, yo empiezo a ver un salpullido en mi brazo. Qué raro que será esto. Me imagino que me solía y debe ser una consecuencia. Cuando de pronto me caen en cuenta de que era el estrés. Yo no me sentía estresado, porque eso es lo que hablamos al principio. Uno puede ser que se acostumbra a los niveles o a las cargas de trabajo y uno no se siente estresado, pero el cuerpo siempre lo va a manifestar. Entonces hay que estar muy atentos a las señales del cuerpo. De verdad, el cuerpo es mágico y el cuerpo le va a decir a usted, Alan está estresado, eh, Jennifer está estresada, Joshua está estresado, Karen está estresado. Revisen su cuerpo y reconozcan también cuáles son las señales que el cuerpo les da. ¿Okay? ¿Qué nos estresa? Bueno, nos puede estresar la novedad, como está pasando ahora con esto de la enfermedad de este COVID, ¿verdad? Todo lo que es nuevo nos va a estresar porque nos saca de nuestra zona confort. Lo impredecible, otra cosa que nos va a estresar. Igual podemos tener este ejemplo de lo que estamos viviendo. Nadie sabe, la incertidumbre nos mata. La sensación de descontrol, algo que también nos puede llegar a estresar. La amenaza para la personalidad. De pronto alguien que es muy social, alguien que es muy hablantín,
alguien que más bien es, o todo lo contrario, es muy serio, o es poco expresivo. Entonces, hay personas con las que uno dice, mira, es que estar con fulano me estresa porque hay que sacarle las palabras con cuchara, o estar con fulano me estresa porque habla mucho. Entonces, hay personas que por su personalidad pueden ser pueden ser estresantes para uno. También nos estresa salirnos de la zona de confort o de pronto que nos saquen de la zona de confort, como puede estar pasando ahora con todo lo que estamos viviendo. Estamos acostumbrados a salir, a ir al cine, a tomar café, a ir de compras, a pasear, y hoy por hoy tenemos que quedarnos en la casa. Entonces, ¿por qué, ¿por qué nos estresa esto? Porque esto nos saca de la zona de confort. Hay 4 factores que le quiero compartir y yo creo que esto es como la carnita de este ratito que quiero que revisen ustedes. Generalmente uno de los factores que nos estresa es no tener la razón, porque reconozcamos, muchachas y muchachos, que a veces a todos nos gusta tener la razón. Entonces, cuando no nos dan la razón, eso nos estresa. No, que no nos den la razón nos estresa. Que nos contradigan muchas veces nos estresa. Ese es uno de los factores. Segundo factor, el no tener el control, como hablábamos ahorita. El no tener el control sobre alguna situación nos va a estresar, porque a todos nos gusta tener el control de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando algo no está teniendo el control que uno quiere, o estar en el control que uno quiere, ahí uno empieza a estresarse. Tercero, la seguridad. Cuando no nos sentimos seguros, claramente nos vamos a estresar. ¿Por qué? Porque obviamente es una necesidad básica que decía Maslow sobre el tema de la seguridad. Es básico. Si uno no está seguro, puede sentirse estresado. Y la última es un tema de imagen. Y esto es muy curioso porque a todos nos gusta vernos bien, a todos nos gusta vernos lo mejor posible. Entonces, cuando uno no se ve muy bien, o cuando uno siente o tiene la percepción de que, por ejemplo, está despeinado, que la ropa no le combina, que no sé, que algo, lo que sea, ya se estresa. Hay gente que, por ejemplo, está almorzando y se le mancha la camisa o la blusa y ya se estresó porque ahí está la manchita todo el día, entonces, ¿qué van a decir de mí? Que no sé comer, que esto, que lo otro. Aquí importante es esto. ¿Por qué digo que este es el orden normal? Porque por lo general, cuando no nos dan la razón, entendemos que no tenemos el control, porque de pronto no nos están dando realmente, o no nos están reconociendo que somos los que sabemos. Entonces, no nos gusta eso porque eso no nos permite tener control. Al no tener razón y estar en nuestro control de aquí para allá o no muy seguro, eso nos provoca inseguridad. Y cuando no tenemos la razón, no tenemos el control y la seguridad no es la máxima, nuestra imagen se compromete. Entonces, esos 4 factores van muy de la mano. Muy de la mano, ¿por qué? Porque están íntimamente relacionados. A quien no tiene el control o a quien no está teniendo el control, le va a causar inseguridad. Y esa inseguridad no le va a gustar porque le va a repercutir su imagen. Eso nos va a estresar. Si a alguien le pasa algo con su imagen, pierde seguridad, pierde el control porque no puede controlar su imagen y de pronto hasta la razón la pierde. Entonces vean que esos 4 elementos están íntimamente relacionados. Insisto, tenemos que revisar muy bien todas las situaciones que tenemos al frente, el día a día, para ver si de pronto, al no darnos la razón, no nos gusta y nos estresa, o más bien cuando nos cuestionan, nos alteramos. Porque de pronto, les cuento algo que me pasó con un amigo, un sobrino en realidad. Llega y dice, yo le digo, mira, póngase el suéter. Ah, pero no quiero ponerse el suéter. Póngase el suéter porque yo le digo. Y me dice, y solo porque usted me dice, tengo que ponérmelo. ¿Y eso por qué? Claro, cuando yo escucho eso, este man tiene razón. O sea, el hecho de que yo se lo diga no tiene ningún sustento para que él se ponga eso. O sea, no es una razón de peso. Al lugar de haberle dicho, mira, es que va a ser frío, mira, es que después se resfrias, mira, es que después esto, lo otro. Simplemente le dije, porque yo le digo. El que yo le haya dicho no tiene razón de peso para él. Entonces él me cuestiona, solo porque usted me dice. Entonces, ese cuestionamiento a mí me enoja porque no me está dando la razón, pierdo el control, mi seguridad como figura autoritaria se disminuye y mi imagen obviamente se ve afectada. Entonces revisen esa parte, es muy importante. La famosa zona de confort, ¿verdad? Que cuando salimos de ella podemos sentirnos estresados. Bueno, creo que es un gráfico que algunos de ustedes han visto. Cuando salimos de ahí, pasamos a algo que se le llama como zona de pánico. Obviamente nos mueven todo el piso, como decimos. Salimos de lo que conocemos, de la zona segura, y eso no nos gusta, nos asusta, nos da miedo. Eso puede causar estrés.
como está pasando ahora. Después viene la zona de aprendizaje, y una vez que nos asustamos de todo, bueno, ya tenemos que caemos en la zona de aprendizaje. Si lo llevamos a lo que está pasando ahora, por ejemplo, podemos verlo así. Zona de confort era antes de la enfermedad, antes de este COVID. Zona de pánico es, ahí está la enfermedad, se puede morir, de ver qué hacen, quédense en sus casas, no salgan, todo esto. Ha sido un proceso de ajuste para todos, ha sido un proceso de aprendizaje. Estamos en la zona de aprendizaje, estamos tratando de lidiar con algo que es nuevo, estamos aprendiendo cómo hacerlo, estamos metiéndonos alcohol en gel hasta por las orejas, y estamos dejando saludar gente, estamos aprendiendo a tener distancia, estamos aprendiendo a de pronto estar más en casa, estamos aprendiendo a disfrutar más los momentos con la familia, estamos aprendiendo o reaprendiendo muchas cosas que antes no teníamos la oportunidad de hacerlo porque no estábamos en la zona de confort. Entonces, eso puede generar, o puede algunas personas estar generando pánico. Después de esa zona de aprendizaje viene lo que se le llama como zona de crecimiento, que es cuando yo ya agarré, aprendí cómo tengo que hacer y bueno, a partir de ahora, ojalá que cuando esa situación pase, yo ya aprendí que tengo que lavarme las manos bien, yo ya aprendí que de pronto no tengo que estar saludando a todo el mundo así tan efusivamente ni tan cariñosamente, porque puede ser un factor de riesgo. Entonces, con ese aprendizaje yo tengo un crecimiento. ¿Cómo vamos del 1 al 10? Cuénteme cómo vamos. Vamos a ver, por aquí dice, vamos a ver, 10, gracias Adriana, gracias Karen, súper, seguimos entonces, ¿ok? Vamos aquí. Esto es un cambio de paradigma, reconocernos el estrés realmente es un cambio de paradigma, perdón. Vamos a ver, fantástico, nos acaban de dar más tiempo. Eso es un cambio de paradigma, entonces tenemos que empezar a lidiar con él. ¿Por qué es un cambio de paradigma todo esto que hemos venido viviendo? Porque definitivamente tenemos que repensar cómo hacer las cosas y eso también nos puede estresar bastante. Quiero aportarles algo que no es mío, es de Víctor Frank, que es un escritor muy bueno, psicólogo, pero me gusta mucho ilustrarlo con esto que él llama los 4 poderes, para entender que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad enorme de resolver las cosas sin llegar a puntos de estrés. Dice Víctor Frank que ante el estímulo o las situaciones ajenas a nuestro control y la respuesta que le vayamos a dar a ellas, estamos nosotros y nuestra libertad de elegir, o sea, estoy yo. Y esto es muy bonito porque Víctor lo plantea, Víctor lo plantea de esta manera. La libertad de elegir, que siempre y cada uno de nosotros la tenemos, o sea, nadie, y de verdad eso que les voy a decir, ojalá que se lo puedan apuntar, nadie elige por nosotros, nadie escoge qué tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos los últimos que escogemos lo que tenemos que hacer. A veces, como les decía al principio, a veces queremos echarle la culpa a la gente, pero no, la responsabilidad es totalmente nuestra. Y eso es importante. Claro, le echamos la culpa a la pareja, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al esposo o al jefe para tener donde descargar la responsabilidad y no estresarnos tanto. Pero si realmente revisamos a profundidad, nos daremos cuenta que todas las decisiones que nosotros tomamos día a día, minuto a minuto, son simple y llanamente mi responsabilidad, basada en lo que yo quiero hacer en ese momento. Importantísimo, dice que uno de los 4 poderes es el autoconocimiento, que era lo que hablábamos ahora al principio, esa capacidad de conocernos a nosotros mismos y de reconocer cómo nos comportamos y cómo actuamos en diferentes situaciones. ¿Sí? Segundo, la imaginación. Este es muy bonito porque Víctor Frank habla de que la imaginación o la creatividad, ¿verdad? Son dos conceptos un poco diferentes, pero la gente los asocia a veces. Es una herramienta que tenemos y con la cual nosotros podríamos eventualmente solucionar muchas cosas. Lo que pasa es que de una forma equivocada nos han anclado la imaginación con el arte, con la capacidad creativa. O sea, mucha gente cree que no tiene imaginación, que no es creativa. Y en realidad todos lo somos. De una u otra manera mostramos creatividad e imaginación todos los días. Cuando escojo qué ropa ponerme, cuando escojo qué comida prepararme, cuando escojo qué ruta usar para llegar a X punto, cuando escojo qué palabras o con qué palabras comunicarme, cuando escojo qué ropa comprar, cuando voy al súper a comprar comida. Todas estas cosas que hacemos todos los días,
cada momento son muestras de creatividad, solo que a veces no las reconocemos así. Tercer poder es la conciencia moral. Entonces, hagámoslo así de fácil. Tengo un estímulo y tengo que dar una respuesta al estímulo o eventualmente doy una respuesta al estímulo. Resulta que, pongamos un ejemplo así bien normal. No sé, un compañero llegó y se enojó conmigo y me dijo que yo no sabía hacer bien mi trabajo y que yo era un inepto y que yo era esto y que yo era aquello. Voy a responder a esa situación. Entonces yo tengo que usar los 4 poderes. De pronto yo digo, ok, vamos con el autoconocimiento. Mi compañero me dijo que yo era un inepto, que yo no sabía hacer bien las cosas. Aquí desde el autoconocimiento yo me cuestiono, ¿será eso cierto? ¿No será cierto? Yo sé lo que hice, yo sé la calidad de mi trabajo, entonces reconozco que mi trabajo está bien. Entonces por ahí puedo estar trabajando esa parte. Después con la imaginación yo empiezo a crear la posible respuesta que yo vaya a dar a esa afirmación de mi compañero. Entonces yo puedo partir desde el punto de decir, bueno, mi compañero tiene su percepción de mi trabajo, no necesariamente es verdad, simplemente es su percepción. Por lo tanto, yo lo que voy a decidir hacer es simple y llanamente escucharlo, pedirle fundamento de lo que estoy haciendo y ver cómo lo podemos manejar. Cuando yo hago cuando yo uso la imaginación y la creatividad para crear mi respuesta, inmediatamente tengo que pasarla a la conciencia moral. ¿Qué es esto? Lo que yo estoy pensando responder, lo que yo estoy creando como respuesta a la situación, ¿es realmente correcto o no es correcto? ¿Realmente me acerca al bien o más bien me acerca al mal? Esa es la conciencia moral. Toda respuesta que usted vaya a dar ante cualquier situación, usted tiene que pasarla por la conciencia moral. Lo que yo voy a hacer es correcto o no es correcto. Lo que yo voy a hacer es ético o no es ético. Va con mis valores, no va con mis valores. Y una vez que yo tengo o lo paso por ese filtro de conciencia moral, pues entonces asumimos el 4.º poder, y esto se me cae un poquito, ¿verdad? Que es la voluntad independiente. ¿Qué es esto? Básicamente, como les decía al principio, todos tenemos la capacidad de tomar las decisiones por nosotros mismos, sin necesidad o sin la costumbre de echarle la responsabilidad a otro. Lo que yo elija es única y exclusivamente mi responsabilidad, no es responsabilidad de otro. Los 4 poderes me gustan mucho porque nos hace reflexionar un poquito sobre realmente nuestra capacidad de respuesta, si sabemos muy bien quiénes somos, si usamos la imaginación y la creatividad para responder o para crear respuestas posibles a los estímulos, si revisamos que esas respuestas sean realmente correctas, morales, éticas y actuar, ir a la acción. ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cómo está la explicación de los 4 poderes? Por favor, si pueden ahí indicarme. Gracias, Adriana. Pura vida. Gracias, Karen. Joshua, pura vida. Gracias. Ok. Seguimos entonces. Bueno, ahí no sé si tienen algún cuestionamiento, lo dejamos al final. Ahí si no me lo indican, porfa. Ok, ya sobre 1 al 10 ya lo preguntamos. Ahora, ¿qué es lo que buscamos conociéndonos y qué es lo que buscamos realmente en este momento poder elevar el nivel? Es la capacidad de conciencia, la capacidad de poder reconocernos, como les decía, poder autocontrolarnos, porque inclusive es una de las habilidades que Daniel Goleman habla en su libro Inteligencia Emocional, que es el autocontrol y el autoconocimiento. Si no lo digo, les recomiendo que lean ese libro. ¿Por qué les digo que la conciencia o la capacidad de tener conciencia plena? Porque muchísimas veces los seres humanos pasamos por varios factores. Por ejemplo, hay gente que es inconsciente e incompetente. ¿Qué quiere decir esto? Que en palabras simples, ni siquiera sabe que no sabe. Así de simple. La inconsciencia y la incompetencia es un estado en el que todos hemos estado. Ni siquiera sé que no sabía. Yo ni siquiera sabía, ni siquiera sé que no sabía que los osos polares tienen embarazos de, no sé, 14 meses, por decir algo. Ese es mi estado, vamos, de total ignorancia. Ni siquiera sé que no sabía. Después,
a cómo vamos aprendiendo a conocernos, a cómo vamos aprendiendo a vernos, a estudiarnos, paso al siguiente nivel. Ese es el punto ciego. El siguiente nivel sería, vamos a ver, el siguiente nivel sería incompetencia consciente. Ok, ¿qué quiere decir esto? Ahora estoy en nivel ignorante. Ahora yo sí sé que no sé. Ok, ahora yo sí sé que no sé. Me di cuenta que no sé sobre este y este y este tema. Entonces ahí estoy en el nivel ignorante. Ya dejé de ser ciego y pasé a ser ignorante. Muchísimas personas, por ejemplo, con el tema del estrés, se dará cuenta en este momento o tomó conciencia de que no sabía nada del tema y que de pronto va a hacer algo para salir de ese estado de ignorancia. ¿Okay? William, ¿me escucha? Creo que tiene el micrófono abierto. Sí, ahí lo escucho. Gracias. Si puede poner el teléfono en mute, el micrófono en mute, le agradezco. Ahí. En mute, apaga el micrófono. Ahí lo veo. Seguimos. El otro nivel, una vez que yo ya pasé este nivel de ignorancia, me voy al otro que es la conciencia competencia. Yo empiezo a aprender, empiezo a entender sobre lo que está pasando. Este es un ejemplo muy típico de esto, es por ejemplo cuando nosotros aprendemos a manejar. Cuando usted aprende a manejar, usted sabe que tiene que meter el clutch para poder meter la marcha. Al principio, usted va pendiente del movimiento del pie para meter el clutch y de meter la marcha. Ese es el puro principio, no sé, los primeros 3, 4, 5 meses de aprender a manejar. Ese es el nivel de principiante. Tengo la conciencia y tengo la competencia, pero apenas la estoy desarrollando. Entonces, tengo que estar, digamos, a ver, muy consciente de lo que tengo que hacer para poder aplicar esa competencia. Entonces, voy como manejando, entonces voy metiendo que tengo que meter el clutch para meter la marcha, y tengo que sacar el clutch para meter lo otro, si no el carro se me apaga. Ese es uno. Ahora, el nivel experto es cuando tengo la competencia y ya lo hago de forma inconsciente. Volviendo al ejemplo del carro, es básicamente cuando usted tiene ya 10 años de manejar. Usted ya ni cuenta se da cuando mete el clutch, ni cuenta se da cuando hace la marcha. Hay mujeres muy habilidosas que se van maquillando, que van hablando por teléfono, hombres que van también hablando por teléfono o van haciendo otras cosas, inclusive se quedan leyendo un rótulo responsablemente de una valla publicitaria, ya van escuchando la música, van cantando, van hablando con la persona en la par, y el movimiento de manejar lo hacen en automático, o sea, ni siquiera se dan cuenta cómo hacen el movimiento. Por ejemplo, este nivel de experto es como cuando usted se devuelve de su casa a su trabajo por la misma ruta siempre. Ponga atención a ver si usted realmente es consciente de la decisión de doblar en esa esquina, o si es consciente de hacer ese alto, o si es consciente realmente de irse por esa ruta. Muchísimas veces las personas van del punto A al punto B en carro, porque es una ruta muy conocida, y ni siquiera saben, ni siquiera tienen conciencia qué están haciendo, simplemente van por costumbre. Entonces, volviendo a esto del estrés, hoy de pronto queremos pasar de la inconsciencia a la incompetencia y la incompetencia a la conciencia y empezar a ser conscientes y competentes para empezar a manejar mejor el estrés. Okay, del 1 al 10, ¿cómo vieron esta parte? Del 1 al 10, siendo 1 la más baja calificación y 10 la más alta. Ahí me escribió Joshua y Karen. Muchas gracias, chicos. Y Adriana, perfecto. Ok. Seguimos entonces con esta parte. Ok, ahí lo tiramos. Ahora, tempranito les explicaba sobre el cerebro reptiliano. Esto, bueno, ya ha estado muy en tendencia esta explicación gracias al tema de las neurociencias y todo esto que se ha desarrollado mucho. Sin embargo, me gustaría mucho hacer un breve repaso. Ahí pueden ver esa ilustración que es una representación en teoría del cerebro y podemos ver los 3 cerebros. Reptiliano, que es el que les decía yo que es por instinto, que ha acompañado al ser humano en toda su evolución, que es donde se maneja la parte de los instintos, el hambre, el sueño, las ganas de ir al servicio, la parte de reproducción. La parte límbica, que es la parte de las emociones, ¿verdad? Que es donde ella viene a todo lo que es esta parte de, ahí se me fue la amígdala y todo esto, que aquí es donde se empieza a trabajar mucho la parte emocional.
Y el neocórtex, que en el proceso de evolución fue en teoría lo que último evolucionó el ser humano, que es la razón. Desde la neuroventa siempre nos dicen que cualquier relación, cualquier situación, hay que direccionarla, por ejemplo, primero al reptiliano. Entonces, puse esta imagen básicamente para ilustrar que las situaciones de estrés siempre se van a producir desde el reptiliano, afectando nuestras emociones, y por último, la razón. Generalmente nosotros tratamos de una u otra manera de racionalizar las emociones, lo cual de pronto es un mecanismo de defensa como para justificarnos, pero también tenemos que entender que a veces no va a pasar. ¿Por qué? Porque el instinto es tan fuerte. Por ejemplo, cuando alguien se me atraviesa en carretera con un carro y yo vi amenazada mi vida, probablemente yo vaya a reaccionar pegándole un grito, tocándole el pito, haciéndole la mala seña. Después, a los 10 minutos, tal vez yo recapacite y diga, mira, de verdad que le dije 4 a esa persona y ni cuenta me di, qué vergüenza, ojalá que no me lo vuelva a topar. Entonces, es importante esto, verlo, y les invito a buscar literatura sobre esto porque es muy interesante cuando uno empieza a explorar esto. En internet hay bastante, en YouTube hay muchos videos para tener más claro cómo reaccionamos muchas veces en automático desde el reptiliano. Después, esa reacción automática va a producir una emoción. Esa emoción nos va a hacer tomar una acción. Desde el estrés puede ser miedo. ¿Miedo qué produce? Bueno, salgo huyendo o inclusive me paralizo y me quedo quietico, como algunos animales que ante una amenaza se quedan queditos y no hacen nada con tal de que su depredador no los vea. Bueno, eso nos pasa a los seres humanos también. A veces tenemos situaciones de demasiado estrés y nos enclochamos. No sé si han visto o han tenido amistades que cuando tiembla se quedan paralizados. Claro, porque el reptiliano se apodera de todo su cuerpo y dice, usted no se mueva. Si no se mueve, aquí nadie se va a dar cuenta que usted está y usted se salva. O hay gente que cuando tiembla se brinca 3, 4, 5 escritorios en la oficina y nadie lo agarra. ¿Qué fue? El reptiliano le dijo, váyase, corran. Y la emoción fue el miedo y salió corriendo. Y cuando llegó al otro lado de la calle, se dio cuenta que no se fijó ni en los semáforos, si venía carros, si no venía carros. Y dijo, qué barbaridad, ¿cómo yo hice eso? Hasta el final cae la razón. ¿Okay? Algunas recomendaciones y algunas gráficamente aquí esto explica bastante bien, por ejemplo, cómo las situaciones de estrés se manifiestan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, como les hablaba, el cerebro percibe una amenaza real o imaginaria. Inmediatamente nuestros pulmones empiezan a trabajar más fuerte para llevar más oxígeno a nuestro cuerpo. Eso le va a ayudar al cuerpo a que los músculos tengan más oxigenación, la sangre circula más rápido, por lo tanto nuestros músculos de piernas y brazos están listos para salir corriendo o pelear. El corazón evidentemente va a aumentar su capacidad de bombeo de sangre. Eso también implica que algunas personas puedan sentir efectos o algunos síntomas de taquicardia cuando están estresados. Se les sube la presión. Como el estómago no es de pronto un órgano esencial en situaciones de estrés, se dice que las paredes del estómago se contraen a tal punto que quedan muy, muy delgadas. De ahí que cuando los jugos gástricos tocan las paredes, es que se producen las úlceras. Vean qué interesante, vean que cómo afecta a todo el cuerpo el estrés. Y por ejemplo, el tema del hígado es muy interesante porque el hígado, pues obviamente es donde se segrega o se libera la glucosa para dar más energía al cuerpo. Pero piensen un segundo, ¿qué pasaría con una persona diabética? Una persona diabética que se estrese, su hígado y su cerebro manda, sobre todo su cerebro manda la señal al hígado para que libere glucosa en situaciones de estrés y obviamente el azúcar se la va a subir y puede pues causar situaciones muy, muy severas como inclusive un coma diabético. Entonces, el estrés o esa percepción de estrés sobre una amenaza real o imaginaria afecta toda la fisiología que tenemos, todo lo afecta. Y en situaciones como las que estamos viviendo, la gente está pues con más posibilidad de estresarse, sobre todo por el tema de la incertidumbre o por el tema de la ansiedad de no saber qué va a pasar. Pero ahí es donde, como hablamos al principio, tenemos que empezar a trabajar muchísimo el autoconocimiento, el autocontrol y de una u otra manera también seleccionar bien con quién hablamos, con quién no hablamos, qué leemos, qué no leemos, qué noticias vemos, qué noticias no vemos y por qué no hacer la invitación a de pronto apagar
los medios de comunicación, apagar todo lo que nos puede dar información sobre la situación y salirnos por lapsos de 2, 3 horas de todo este boom de información que estamos teniendo, que inconscientemente nuestro cerebro está recibiendo e inconscientemente nuestro cerebro percibe como una amenaza. ¿Y por qué a lo mejor no nos vamos a jugar, no sé, con el perro, a ver las matas, a leer, hacer un poco de ejercicio en la casa, a conversar con la familia y cambiar un poco el mindset, el pensamiento que tenemos en ese momento? E inclusive, hoy en la tarde le hablaba yo en una conferencia que di a unos compañeros, ver la posibilidad de hacer zonas de tregua, les decía yo, después de exponer en familia, de que el tema, que evidentemente nos aborda últimamente, no sea un tema de conversación siempre, sino que digamos, bueno, hoy no vamos a hablar de esto, hablemos de otra cosa. Hablemos, no sé, veamos un álbum de fotos viejas, veamos una revista, hablemos de algo, cambiemos el tema, es salud mental, cambiar el tema es salud mental. No podemos estar 24/7 hablando de lo mismo porque realmente nos va a afectar y nos está afectando. Algunas recomendaciones, bueno, evidentemente ríase todo lo que pueda, ríase de usted. El ejercicio es una fuente liberadora de estrés. ¿Por qué? Porque va a hacer que el cortisol, la adrenalina y la otra sustancia, la noradrenalina, se gaste, se libere. Recuerden que esas sustancias se producen para que el cuerpo entre en acción. Si el cuerpo no las gasta, entonces empiezan a dañar el organismo, para decirlo de una forma sencilla. Por eso es que el estrés hoy por hoy es una enfermedad tan grande, porque a diferencia de nuestros abuelos, que ellos se estresaban, pero tenían que caminar 10 kilómetros, e ir a volar pala, volar cuchillo, recoger agua al río, lavar a mano a nuestras abuelas, cuidar a 10 chiquitos, ahí se gastaban toda esa energía extra en situaciones de estrés. Pero nosotros, a diferencia de nuestros abuelos, nos peleamos con el jefe, nos peleamos con un compañero, con la pareja, y nos tenemos que quedar ahí, sentados en una mesa, en un escritorio, en una silla, viéndole la cara al jefe, viéndole la cara al compañero. No podemos salir corriendo para gastar energía, no debemos pegarle al compañero, no podemos irnos para la casa. Entonces, esas sustancias químicas se van a quedar ahí en el cuerpo y si usted no las libera, va a producir efectos negativos. Entonces, el ejercicio es una gran manera de liberar estrés. Establecer horarios saludables, hábitos sobre todo para dormir y para comer, mantener horarios establecidos y respetarlos. Escoger muy bien los alimentos. Hay alimentos que ayudan a producir más oxitocina y serotonina, que son sustancias químicas muy buenas se les relacionan mucho con el bienestar. Por ejemplo, el chocolate amargo, las almendras, los frutos verdes ayudan muchísimo a aumentar los niveles de oxitocina. Buscar ayuda siempre. Por favor, no jueguen de héroes ni de heroínas. Descárguense emocionalmente, busquen gente en que apoyarse, busquen gente con quien comentar, lloren, ríen, hagan lo que tengan que hacer. Mantengan redes de contacto, redes de apoyo estrechas, familia, amigos, gente de confianza. Aquí viene una muy difícil, que es cargas de trabajo. Perdón, cargas de trabajo. Sé que es muy difícil, sobre todo en esa situación que ahora estamos, ¿verdad? Que básicamente los que tenemos trabajo, pues tenemos que cuidarlo mucho porque está muy sensible la situación, pero en la medida de lo posible trate de organizarse, trate de establecer prioridades, comuníquese bien con su jefatura, trate de establecer un rol de trabajo más claro, más preciso, hable, levante la mano, diga, mire, estoy muy cargado, estoy muy cansado, negocie posibles, de pronto 1 día, 2 días de vacaciones para liberar un poco. Siempre hay forma, siempre hay forma. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de poder liberar un poco la carga de trabajo. Y pausas activas. Se recomienda que por cada hora de trabajo en una oficina sentado, usted se levante por lo menos durante 5 minutos de hacer una pausa activa. Estas son recomendaciones inclusive desde la gente de salud ocupacional. Son recomendaciones que ninguna jefatura razonable, inteligente y ocupada y preocupada por sus colaboradores le va a impedir que usted cada hora se levante 5 minutos a hacer una pausa activa. Son algunas recomendaciones básicas sobre cómo manejar los temas de estrés. Importantísimo aprender a decir que no también. No se comprometa tanto. Aprenda a decir que no, y esto cuesta mucho. Les voy a dar, yo lo he venido trabajando muchísimo y es cambiar el no puedo por el no quiero. Por ejemplo, no sé, tomo a William Villalta de ejemplo.
William Villalta me dice, mira, Alan, vamos a tomar café mañana en la tarde. Y yo le digo, William, te agradezco mucho, pero no quiero. De pronto William se va a asustar y va a tomarlo a mal. Pero ¿qué pasa si digo yo no puedo? Bueno, en realidad es que no quiero ir. Probablemente William me va a decir, ah, bueno, ma, entonces, como mañana no puedes, ¿por qué no vamos el viernes? Y yo voy a tener que inventarle algo y decirle, mira, es que el viernes tampoco puedo. Dejémoslo para la otra semana. Y yo, es que yo no quiero ir con este ma a tomar café. ¿Cómo le digo que no quiero ir? Simple, dígale, ma, te agradezco muchísimo, pero es que no quiero ir a tomar café. Punto. Una persona que escuche eso, que es una persona realmente, vamos a ver, para no decirlo tan grosero, una persona que sea emocionalmente inteligente, va a entender que lo que yo no quiero es tomar café, no que no quiero estar con William, que son cosas muy diferentes. Pero aprender a decir que no y ser lo más honestos posible nos va a aliviar de muchos compromisos que de pronto no queremos. Otra situación que nos puede estresar muchísimo, y eso es relativamente reciente, son los famosos grupos de WhatsApp. Traten de este, salirse o evitar grupos de WhatsApp que ustedes no sienten que le estén generando valor. No tengan ningún problema, ningún inconveniente en salirse. De verdad, a nadie le va a pasar nada por salirse. Lo más es que no le vuelvan a hablar en 2 o 3 días, pero de pronto la gente se le olvida y ya sigue hablando. Sálgase cortésmente, sálgase muy decentemente, díganles que está para servirles, para ayudarles, que cuando quieran, necesiten algo, usted está para servirles y se salen de los grupos de WhatsApp. Hoy por hoy, WhatsApp es una gran herramienta, pero también es un gran distractor y un gran generador de estrés, porque pasan mucha información que realmente no tiene ningún valor. Entonces hay que tener cuidado con esa parte también. Reconozca gente que está cerca de usted que sea negativa, que siempre sea pesimista. El pesimista que hoy está diciendo que nos vamos a morir, va a seguir diciéndolo una vez que pase todo esto. Las personas pesimistas, las personas negativas, por lo general siempre van a seguir siendo iguales. Entonces trate de reconocerlas, trate de evitarlas, trate de hablar lo mínimo con ellas, porque son fuentes generadoras de estrés. ¿Okay? Del 1 al 10, ¿cómo vamos? Porque ya vamos cerrando. ¿Cómo vamos del 1 al 10? Si son tan amables. Sí, gracias Jenny, gracias Karen, gracias Claudia. Y Joshua, 9, los perros. Sí, los perros de ahí, yo sé, I know that, pero Carolina, 10, gracias. Ok, ahora sí, abramos para consultas. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto, pueden abrir micrófonos. Qué buena vida, Joshua. Pueden abrir micrófonos si tienen consultas. Si alguien tiene alguna duda, algo en particular, con todo gusto. Buenas, Alan. Joshua. Hola, Joshua. Alan, es que horas que en la mañana escuché como de las 4 frases que uno le tiene que decir para reducir el estrés. Ah, dígalas, porfa. Las 4 frases hawaianas. Bueno, que uno le tiene que decir a la gente cuando se enojó o quizás es alguien que quiere mucho, como a la mamá, y uno se enojó por algo y le dijo algo feo. Al parecer son gracias, te amo, lo siento mucho y por favor perdóname. Ah, sí, son de gran valor esas 4 frases. No sabía que eran hawaianas. Creo que, pero cuando lo está escribiendo Karen, Ajá. creo que Susana Mahul explica más o menos lo que es el Hoponopono. Ok. Y por ahí lo escribió, pero en realidad una consulta era un comentario, no sé si sabías de las 4 frases. Sí, las había escuchado, sin embargo no sabía que era eso, hawaianas. Las había escuchado supuestamente otra versión por ahí. Ok, ¿alguien más con alguna consulta? Ok, Jennifer dice que todo súper claro, de gran ayuda, gracias. A Karen, gracias por esto de Hoponopono, que es los hawaianos que hablaba Joshua, súper. No sé si tienen alguna otra consulta, si quieren abrir el micrófono y hacerla. Sí. Bueno, si no, cualquier consulta que tengan, que de pronto se les venga a la mente más adelante, con toda confianza me pueden contactar. Ahora vamos a ver que hay una pregunta en el chat aquí. Joshua, ok. Carolina, todo quedó claro. Susana Mahul. Escuchen bien ahí, Susana Mahul.
para que la busquen por las 4 frases. Ahora quería preguntarles, ¿qué nos podemos llevar hoy de lo que hablamos? Ahí sí les agradecería escucharlos, por favor, con toda la confianza. ¿Qué nos llevamos? Animarme a decir no quiero en lugar de no puedo. Eso, Jenny, no quiero, más fácil. Mira qué liberador que es. Me va a costar al principio, pero lo voy a intentar. Vea, se lo voy a decir así, la gente que la quiere, la va a seguir queriendo. Los que decían que la quieren y se enojaron, gracias a Dios que se enojaron. Pues sí. Dice Karen Mora, yo he echado mano de muchas herramientas buenas para lidiar con el estrés del encierro. Pura vida, Karen. Poco a poco, porque entré tarde por la tecnología. Preguntar si lo vas a repetir. Más adelante, sí, Claudia, el tema. Sin embargo, lo estoy grabando, entonces apenas lo puedan colgar en las redes, ahí lo vas a poder observar. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta o por favor nos puede decir qué se lleva. O voy preguntando abiertamente. Cualquier consulta, compañeros, bueno, ahí está la página web, alanloria.com, o las redes sociales, o si quieren pueden escribirme a info@alanloria.com. Y a Carolina le pregunto qué se lleva hoy, Carolina. Carolina Arce es la única que está en el grupo, entonces no puede coger por otro lado. No me puedo esconder. No se puede esconder, Carlos. Yo, bueno, en realidad me llevo el empezar a reconocer que depende de mí y que de verdad es un agente externo. Creo que eso es lo más valioso para mí el día de hoy. Gracias, Caro, por compartir, de verdad. Don William Villalta, ¿qué se puede llevar hoy? Dejar de escuchar noticias. ¿Perdón? Dejar de escuchar tantas noticias y darles tanta importancia. Ok, sí, esa es muy buena. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y leemos, porque de verdad que se nos puede llegar a estresar montones. Sí, más, y lo otro que me llevo también es lo de las personas que nos rodean, que son muy negativas. Las tóxicas. Sí, que nos va a dar a todos. Eso lo escuché hoy unas 3 veces, que de esta no nos vamos a salir, nos va a dar a todos. ¿Quién será el primero que le va a dar? Entonces, genera más estrés, más angustia. Sí, totalmente. Eso es, hay que delimitarlo, y en los ambientes en los que estamos a veces la gente es muy fatalista. Entonces hay que pulir el asunto. Por dicha, mañana estoy solito ya en teletrabajo. Ah, bueno, bendito sea el Señor. Dichoso. Sí. Bueno, no, disfrútelo mucho. Sí, ya me trajo un cargamento ahí. Listo, gracias, William. Pura vida. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, muchísimas gracias, de verdad.